Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza de Edificando a la Iglesia de Cristo. Hoy trataremos el tema 10, la Iglesia. Y el pasaje devocional lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice así la palabra de nuestro Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Del pasaje devocional que hemos leído, encontramos esta verdad bíblica. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta entrega es el supremo sacrificio de amor redentor que convierte a la iglesia en algo único y glorioso, el cuerpo de Cristo ahora y la esposa del Cordero mañana. Verdad bíblica aplicada. Todos los creyentes en Cristo Jesús forman la iglesia y ellos también deben entregarse a Cristo y a su iglesia, amándole y guardando su santidad y pureza para participar de su presente y futuro glorioso. Objetivos. De conocimiento, conoceremos qué es ser miembro de la iglesia y la importancia de pertenecer a ella. De aplicación. Experimentaremos los beneficios y bendiciones concedidos por Dios al ser miembros de la Iglesia. Introducción. La palabra iglesia se deriva del griego eklesia y significa asamblea convocada, y se refiere al conjunto de creyentes que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y desean amarle, seguirle y servirle. Por ello, ahora pertenecen a la Iglesia de Cristo, siendo objeto de grandes bendiciones como las que obtuvieron los primeros cristianos que experimentaron la comunión, la ayuda mutua y el amor. Y nos enseña que la Iglesia es el organismo establecido por el Señor Jesucristo aquí en la tierra para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Contenido bíblico. 1. La Iglesia. A. Principio de la Iglesia de Cristo. 1. Históricamente, la Iglesia surgió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, que eran como 120. Así lo enseña Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Así también nos lo enseña Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4 y el verso 41. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El fundador de la iglesia es el Señor Jesucristo. Solo Él se entregó a sí mismo por ella. Así lo enseña Mateo 16, versículo 18, con palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20 leemos,
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ve, Cristo es la cabeza de la iglesia y ésta es su cuerpo. Para poder entender la profunda relación del creyente con el Señor Jesús, la Sagrada Escritura lo presenta como la cabeza que dirige al cuerpo. Así lo enseña el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24, diciendo: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. También en Efesios capítulo 4, versículos 15 a 16, el apóstol escribe: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y describe a la iglesia como un cuerpo con muchos miembros, y cada miembro tiene funciones y responsabilidades diferentes, pero en la diversidad hay unidad porque somos un solo cuerpo. Así lo enseña Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. C. La misión de la Iglesia. 1. A un mundo perdido, la predicación del Evangelio. 2. A una sociedad necesitada, un auxilio real en el nombre del Señor Jesús. 3. A la Iglesia, la salvaguarda de todos sus recursos. 4. A Dios, nuestra adoración por siempre. D. La visión de la Iglesia. México y las naciones para Cristo. Dios concibió a su Iglesia desde la eternidad para que se constituyera en real sacerdocio, nación santa y glorifique al Señor Jesús. Así lo enseña Primera de Pedro 2:9 y Efesios 3:21. Y logre su visión de ser una iglesia gloriosa preparada por el Espíritu Santo para que en el cumplimiento de los tiempos sea la esposa del Cordero por la eternidad. Apocalipsis 19, versículos del 7 al 8. El creyente encuentra beneficios y bendiciones al pertenecer a la iglesia. Es importante señalar que el término iglesia se usa en dos sentidos. Uno, todo el cuerpo de creyentes en la tierra. 2. Los creyentes que se reúnen en una congregación local. En este sentido, el creyente encuentra a. Fraternidad, ya que el amor de Dios nos une en pensamientos, sentimientos y anhelos, como lo enseña Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. B. Oración en grupo que fortalece la relación con Dios y con la iglesia. Así lo enseña Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
C. Preservación de la doctrina cristiana. Así lo enseña Hechos capítulo 2, versículo 42 en su primera parte. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. D. Crecimiento y madurez espiritual, participando activamente en la vida de la Iglesia. Así lo enseña Efesios 4:16. Dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Alabanza y adoración del agrado de Dios. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hebreos 2:12. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Salmo 22, versículo 25, primera parte. F. Cuidado mutuo para animarnos, ayudarnos y sostenernos en los tiempos difíciles o de sufrimiento y permanecer firmes y fieles en la fe. Como lo enseña Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. G. Predicación del Evangelio que redunda en el crecimiento espiritual y numérico, como lo enseña Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 5:42 nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 2. Actividades propias de la iglesia. A. El culto. Es la reunión de los creyentes para rendir alabanza y adoración a Dios, para aprender y vivir la palabra de Dios, por lo que se requiere Biblia e himnario. Leemos en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. B. Escuela dominical. Es la reunión que se celebra los domingos dentro de la iglesia para enseñar los fundamentos de la fe y de la doctrina. C. Domingo, el día del Señor. La palabra domingo en latín significa día del Señor, porque el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. Este día se dedica al culto y adoración a Dios, por lo que se aconseja no trabajar en domingo y asistir al culto como lo señala nuestro Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Hechos 20, versículo 7. ¿Por qué nos reunimos el domingo y no el sábado? Fue en ese día cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Así lo enseña Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Cristo se reunió con sus discípulos en ese día. Juan 20, versículos 19 y 26. La iglesia primitiva celebraba la cena del Señor en ese día. Hechos 20, versículo 7. Las ofrendas se relacionaban con el día primero de la semana. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. El cristiano no debe guardar el séptimo día, porque el guardar el séptimo día fue un pacto exclusivamente con Israel. Así lo enseña Éxodo capítulo 31, versículos
16 al 17. Es hacer caso omiso de la diferencia que Dios hace entre los judíos, los gentiles y la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. El cristiano no está bajo la ley. Romanos 6, 14. El cristiano no pertenece al pueblo de Israel. Gálatas 3, versículo 28. Quien guarda el séptimo día está obligado a guardar todos los sábados y toda la ley. Así se establece en Éxodo 31:13, Gálatas 3:10, Santiago 2:10. Es agregar obras a la gracia, cosa extraña a la salvación de Dios. Efesios 2, versículos del 8 al 9. Es otro evangelio diferente sobre el cual dice Dios, sea anatema. Gálatas 1, versículos 8 al 9. Está claramente prohibido para la iglesia. Gálatas 4, versículos 9 al 11 y Colosenses 2, versículos 14 al 17. Organización de la iglesia. Cada iglesia local tiene un encargado al que se le llama pastor, siervo, obrero, etc., llamado por Dios y responsable de predicar el Evangelio, así como guardar, proteger, defender y velar por el bienestar espiritual de la iglesia. Cuenta también con la ayuda de copastor, secretario, tesorero, diáconos, que es uno que auxilia, y los directivos de sociedades. F. Los sacramentos. El Señor Jesucristo instituyó únicamente dos sacramentos o actos sagrados. 1. Bautismo en agua. Simboliza el nuevo nacimiento. Es el testimonio público de fe. Físicamente consiste en la inmersión en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El creyente bautizado es aceptado como miembro en plena comunión de la Iglesia. Todo esto referente a este apartado del bautismo en agua lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17 y Mateo 28, versículo 19 y el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 16. 2. La mesa del Señor. Simboliza la muerte del Señor Jesucristo y la comunión de los creyentes entre sí y con Él hasta que Él venga. El objetivo es recordar el sacrificio expiatorio del Señor Jesús, por lo que el pan y el vino son solo símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Para participar en la mesa del Señor es necesario ser bautizado en agua. Todo lo referente a este apartado de la mesa del Señor está fundamentado en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28. La ofrenda. El ofrendar no debe ser una carga, sino un privilegio y una bendición. El verdadero discípulo que vive una comunión plena con su Señor, ofrenda de corazón, con alegría, con gratitud, generosamente y sin esperar recibir nada a cambio, porque ha experimentado el amor de Dios. La ofrenda tiene su base bíblica en la doctrina de la sustitución. La doctrina de la sustitución significa que uno pague en lugar de otro. La Biblia enseña que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedeciendo el mandato divino de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. El hombre desde el principio ha sido incapaz de cubrir su vergüenza.
Las hojas de higuera no eran las adecuadas para cubrirse, ya que no eran resistentes. Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Así es como empieza la doctrina de la sustitución. Dios tuvo que sacrificar animales para el uso humano. El derramamiento de la sangre de estos animales fue una sombra del derramamiento de la sangre de los animales sacrificados conforme a lo establecido en la ley. Pero no pudiendo el hombre entregar ofrenda a Dios por sus pecados, es Dios mismo quien ofrenda a su Hijo Jesucristo. El pecado fue el que causó el más grande sacrificio divino, pues había la necesidad de pagar un rescate que no podía ser menos que la sangre del Hijo de Dios. Las ofrendas son destinadas a varios fines, como por ejemplo, extendimiento del Evangelio y envío de misioneros. Filipenses 4, versículos del 14 al 18. Para ayudar a personas necesitadas, principalmente a los creyentes. Hechos 20:35, Gálatas 6:10. Para la edificación y mantenimiento de templos y el pago de servicios públicos en los mismos. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 3 y 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 10. El diezmo, décima parte de los ingresos, fue establecido para el pueblo de Israel en la antigüedad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. La ofrenda es voluntaria y puede ser igual o mayor al diezmo, si se da con corazón agradecido, reconociendo que Dios es el dueño de todo lo que poseemos. A partir de ahora no ofrendemos por ofrendar, ni pedir por pedir, sino que teniendo presente tan grande salvación que el Señor nos ha dado, ofrendemos para que siempre haya recursos financieros en la casa de Dios, como se enseña en Malaquías capítulo 3, versículos del 10 al 11. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aplicación. Como miembros del cuerpo de Cristo, cumplamos con la misión que nos corresponde para edificación y crecimiento de la Iglesia. Conclusión. Entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo y formemos parte de su Iglesia gloriosa, que un día se convertirá en la esposa del Cordero. Aleluya. Amén.